Hola chicos, hoy es miércoles, estamos a mitad de semana, ya solo faltan 2 días para que llegue viernes y ya empecemos otra nueva semana, ¿verdad? Hoy es miércoles, nos toca la clase de exploración y comprensión del mundo natural y social. Está súper largo el nombre de esta materia, pero es muy interesante porque aprendemos muchas cosas acerca de el lugar donde vivimos, tradiciones, cultura, de los seres vivos, la naturaleza, el cuidado del medio ambiente. Y precisamente hoy vamos a hablar de lo último, cuidado del medio ambiente. Entonces, para empezar nuestra clase, a ver, ahí en casita, yo les voy a enseñar, peques, este dibujo. Díganme qué es lo que observan aquí en este dibujo. Nuestro ayudante camarógrafo, editor y todo, nos está enfocando un poquito más nuestro dibujo para que lo veamos un poquito bien. Listo, ¿ya no lo enfocó? Dice que sí. Entonces, ¿qué es lo que ustedes observan en esta imagen, pequeños? Todo lo que ven, todo, todo. Observen todo. Desde esta parte, todo esto. Voy a señalárselos con la regla porque con mi dedo como que los tapo un poquito. Todo. ¿Qué es lo que observan? Desde el niño, todo, todos los peces, el agua, todo, 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 todo. Observenla bien, se las voy a dejar unos segunditos más. Ok, bueno, ya la voy a quitar. ¿Qué fue lo que ustedes observaron en esta imagen? ¿Qué es lo que observaron? Ahí en casita, coméntenlo con mamá, papá o quien les está ayudando a hacer su tarea. Comenten qué fue lo que vieron. Yo voy a comentar con ustedes lo que yo vi. Yo vi a un niño observando a los peces, observando el agua, pero el lugar está como muy triste, muy feo, muy gris, los árboles están secos, aquí hay como un coche viejo, como las partes. También observé, bueno, este es el árbol que les decía aquí. Aquí veo unos popotes, ¿ya vieron? El niño está como, pues, preocupado, su carita como de ¿qué está pasando, no? Cuando nosotros nos preocupamos, nuestra expresión de ¿qué pasa? Bueno, pues yo veo que el niño tiene igual su misma carita, ¿ya vieron? Pobrecito. Acá, ¿qué es lo que vemos? Miren, observen, observen. Ustedes son bien observadores, porque ya me di cuenta. ¿Qué más? Aquí también veo una llanta en el agua. Aquí latas y popotes. Pero en especial, ¿saben qué es lo que me asombra un poquito más del dibujo? Los pececitos y el color del agua. ¿Ya vieron? Los pececitos están como tristes, como mal, no sé, los veo mal. Y el agua, pues no debería de ser de ese color, ¿o sí? El agua, cuando está limpia, ¿de qué color es? Pues es cristalina, ¿verdad? Pero pues a veces nosotros la representamos como un color azul porque la ponemos blanca, pues no se ve. Y muchas veces con el reflejo de las nubes o del cielo, el agua se pone de color azulita. Entonces se debería de ver así, ¿no? Azulita. Pero esta agua, ya vieron, se ve gris, como sucia, así muy, 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 muy cochina. La verdad es que no me gusta. Bueno, pues entonces, aprovechando el dibujo, yo les voy a hablar acerca de la contaminación del agua. ¿Qué es la contaminación del agua? ¿Alguien de ustedes saben qué es la contaminación del agua? Ahí pongan, ahorita les voy a pasar en el video, les voy a pasar unas imágenes en donde ustedes van a ver unas fotos de cómo está el agua contaminada en muchísimos lugares del planeta, no solo en nuestro país, sino en muchísimos lugares, ¿verdad? El agua está muy sucia. Para empezar, ¿qué es el agua, chicos? El agua es un líquido vital que nos ayuda a todos los seres vivos. ¿Quiénes somos los seres vivos? Pues nosotros, mamá, papá, los abuelitos, los animales y las plantas. Ese tema ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los seres vivos? Pues todo aquello que dé vida, que genere frutos, todo, ¿verdad? Entonces los animalitos y las plantas y nosotros somos seres vivos. El agua nos ayuda para muchísimas cosas. Ahí en casita, ¿para qué nos ayuda el agua?
¿Para qué utilizamos el agua común o normalmente? Porque pues yo puedo decir, pues en mi casa ocupamos el agua para muchas cosas, pero ¿para qué ocupan ustedes en su casita el agua? ¿Para qué? O sea, sus papás, ¿para qué ocupan el agua o qué hacen con el agua, verdad? Entonces, en mi casa ocupamos el agua para lavar los trastes, la ropa, limpiar el piso, lavarnos los dientes, lavar las frutas, bañarnos, y sobre todo lo más importante, tomar agua y cocinar agua. Pero pues nosotros no tomamos agua de la lluvia, ¿verdad? Tampoco tomamos agua sucia, porque cuando está sucia no la tomamos. ¿Qué pasaría si nosotros contamináramos el agua que nos tomamos o si estuviera el agua contaminada? ¿Se imaginan? Tomar agua sucia. ¿Qué nos pasaría? Para empezar, nos enfermaríamos. Ustedes piensen un poquito más allá de lo que yo les estoy diciendo. Ustedes díganme, ¿qué pasaría si tomáramos agua sucia? No solo ustedes, sino su familia. ¿En qué nos afectaría? ¿Nos afectaría o no? A ver, quiero que ustedes ahí en casita lo platiquen con mamá, papá, y si pueden mandarme un audio diciéndome para qué ocupan el agua en su casa y qué pasaría si tomáramos agua sucia. Entonces me lo mandan y yo los quiero escuchar sus hermosas voces porque ya tiene días que no los escucho. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Pues nos enfermaríamos, chicos. Obviamente nos enfermaríamos porque el agua es un líquido vital, como les decía, es de suma importancia para todos nosotros. Si nosotros no tenemos agua, podemos morir de deshidratación. Si no la tomamos igual. Si el agua está sucia, no la podemos tomar, está contaminada. ¿Por qué? Porque ya no es potable. Nosotros no podemos consumir el agua de la playa. Por ejemplo, si ustedes han ido a la playa, chicos, saben que el agua del mar es salada. No podemos tomar esa agua. Es demasiado salada, nos deshidrataría, nos daría diarrea y nos haría muchísimo daño. Entonces nosotros solo podemos consumir agua dulce. Y pues la verdad es que hay empresas, hay personas que han estado contaminando los lagos, los pozos o los yacimientos de agua potable. La han estado contaminando con desechos industriales y basura, y el agua pues se ha contaminado y ahora el agua ya no es potable, ya no la pueden consumir. Cada día nos estamos quedando sin agua. Cada vez es más grave este problema porque cada día las empresas, las personas contaminan más. Y si el agua se contamina en su totalidad, no tendríamos agua potable y nosotros no podríamos vivir. Muchas empresas o muchos lugares reciclan el agua, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque el agua contaminada es bastante. La contaminan con desechos tóxicos, chicos. Les voy a mostrar aquí mis dibujos, en los dibujitos. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues agua contaminada, ¿verdad? ¿Cómo está contaminada? Con basura, con restos de cartones, de latas, de llantas, de animales, botellas, zapatos viejos, ropa. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, en vez de tirar la basura en el bote o esperar que llegue el señor de la basura, ¿qué hacen? Ay, voy al río o por ahí al agua y como el agua se la lleva, pues no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Claro que sí, chicos, claro que sí. La estamos contaminando y nos vamos a quedar sin agua si las personas siguen contaminando el agua. ¿Se imaginan qué tan importante, qué tan grave sería que ya no hubiera agua potable? Entonces hay que cuidarla, ¿vale? Ahora, las empresas, ¿qué más hacen? Pues siguen contaminando con petróleo, con productos químicos que son muy nocivos para la salud. Por ejemplo, a veces se derraman petróleo. Ustedes sabemos, el petróleo lo sacan de abajo, muy en el fondo del mar. Por eso hay refinerías cerca de los lugares donde hay playas. Por ejemplo, en Chetumal hay una, Quintana Roo hay otra, Veracruz, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está abajo, meten unos tubos muy grandes,
muy profundos en la tierra y de ahí van extrayendo el petróleo. El petróleo se hace con fósiles, huesos de animales de hace cientos y cientos y miles de años. Entonces este petróleo lo utilizamos para hacer combustibles, generar energía, y el gas, la gasolina, aceites y muchos productos químicos. Es la materia prima principal, es muy caro, muchos países lo venden muy caro y pues México tiene algunas refinerías. Cuando llega a pasar que se derraman barcos que transportan, bueno, o sea, barcos chocan, derraman este producto al mar, se contamina horrible y esto ya no lo podemos quitar. Les voy a hacer, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer la prueba. Aquí yo tengo agua. Vamos a hacer el experimento para que vean cómo sucede esto. Voy a poner aquí agua. Observen. ¿Ya vieron el agua? Miren, aquí está. El agua, pues como les digo. Voy a agregar un poquito de aceite. Observen. Y la voy a pintar. Miren. Le doy muchas vueltas. ¿Ya vieron cómo se ve? ¿Cómo observamos que está aquí todo sucio? ¿Por qué? Porque este petróleo se regó y contaminó toda el agua que teníamos. ¿Y cómo se ve? Se ve negra. O sea, la pintó totalmente de color negro. Y esto ya no se puede quitar. Lo mismo sucede cuando vierten otros líquidos o contenidos al agua. Por más que nosotros lo quieramos o lo quieran limpiar, que dicen hay que filtrarla, o hay que reciclar el agua, o hay que purificarla, hay que pasarla por diferentes filtros. Miren lo que sucede. ¿Ya vieron? El agua se contaminó totalmente y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. ¿Por qué? Porque las personas que tiraron este tipo de químicos al agua ya la contaminaron, y al contaminarla quiere decir que ya no es posible que esta agua la puedan filtrar, purificar. Entonces se va a los mares, los pececitos consumen de esta agua sucia. Y si no es con esto, imagínense toda la basura que yo le voy agregando. Fíjense, todos los papeles que le agregan. Por ejemplo, la gente que va a la playa y que no recoge su basura. ¿Qué sucede, chicos? ¿Qué sucede con toda esa gente? Y aquí están todos los papeles. Imagínense que yo esto lo dejo en el mar. Se ve en la playa, llegan las olas, arrastran toda esta basura que nosotros estamos dejando en el mar. Fíjense. Y entonces toda esta se va al fondo del mar. Y entonces, ¿quién se come toda la basura? Pues los peces, las tortugas, las ballenas, todos estos cochinadas que la gente tira al agua, porque son cochinadas, mis niños, porque no debería de ser de esta manera. La gente no debería de tirar la basura al agua, y menos contaminando las playas, porque miren lo que sucede. Toda esa basura que dejan ahí, que no la llevan a su lugar, ¿dónde termina? Las grandes empresas, muchas veces por ahorrarse este tratamiento de sus residuos o de sus desechos, o llevarlos hacia otros lugares, o crear lugares para arrojar sus residuos, se les hace más fácil arrojarlos al mar. Y es agua sucia, porque es de productos como ropa, como electrodomésticos, autopartes y carros, o de productos químicos como son aceites, productos como cosméticos. Todo lo que arrojan, toda el agua sucia, pues se va al mar. Y fíjense cómo queda. O sea, el agua queda sucia. ¿Ustedes se tomarían esto? Yo no. Y si nosotros seguimos contaminando el agua, obviamente que va a estar así. Y al ratito toda el agua va a estar de este color, va a estar sucia, y ustedes se la van a tomar,
Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las acciones que nosotros podemos hacer para prevenir la contaminación o que no se gaste el agua? Porque muchas veces la gente, aparte de que la estamos contaminando, la estamos malgastando. Ustedes han visto gente que sale o van a la calle con mamá o papá y han visto personas que lavan su banqueta con la manguera o su carro con la manguera o que están haciendo cualquier cosa y usan la manguera. Están desperdiciando muchísima agua. Se pierden litros y litros y litros de agua por cada vez que la gente lava con la manguera. Entonces, la verdad es que no es algo que digamos, ay, qué gracioso, vamos a tirar el agua. Pues no, ¿verdad? Muchas veces en Semana Santa, en la época de Semana Santa, ¿qué hacen? La gente sale a mojarse a la calle. ¿Y eso qué pasa? Pues se tira muchísima agua. Entonces ahí nosotros estamos perdiendo demasiada agua, porque pues es agua que ya no podemos rescatar, se va a las coladeras. ¿Por qué? Porque se va con el agua sucia, se mezcla con este tipo de agua y obviamente pues ¿qué podemos hacer? Pues ya no la podemos reciclar. Muchas empresas pues buscan la manera de reciclarla para pues hacer sus productos, pero no siempre. A veces algunos baños públicos usan aguas tratadas, que ya reciclaron, que ya es agua que ya pasaron por muchos filtros para que quede pues limpiecita o para que quede pues más blanquita, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer para prevenir no desperdiciar agua y no contaminar el agua? Pues bueno, cuando nosotros veamos que en nuestra casa hay un grifo, por ejemplo alguna llave, ya sea del baño, la llave del patio, o la de la regadera, o la del lavabo donde me lavo las manos, o mi mamá lava los trastes, y veo que está goteando, puedo poner un traste, porque si nosotros vemos después cuánta agua ya tiene ese traste, a lo mejor ya hasta se llenó de tanto que se estaba tire y tire y tire, ¿verdad? Cuando nos bañamos, ¿qué podemos hacer, chicos? Pues entonces, en lo que me enjabono, cierro la llave, me enjabono, me tallo el cuerpo, y ya cuando me haya tallado todo mi cuerpo, ya abro la llave y ya me enjuago, pero ya ahorré muchísima agua a que si tengo toda la llave abierta mientras yo me enjabono y me tallo, ya desperdicié más de 10 litros de agua en ese momento. O el carro, por ejemplo, el carro lo podemos lavar con un bote o con una cubeta de agua, jabonamos, mojamos el carro por arriba, poquito. Después de eso, con una esponja o un trapito con jabón, se lo vamos pasando a nuestro carrito. Y ya que esté todo enjabonado, con la cubetita o con otro trapo limpio, le vamos quitando el jabón y ya quedó, pero no gastamos tanta agua como lo estamos haciendo cuando lo hacen las personas con la manguera. Igual cuando lavan el patio lo podemos hacer con unas cubetas y ya es más fácil, ¿verdad? Aquí la niña está usando una regadera para regar las plantas del jardín, porque muchas veces es más fácil porque la regadera esparce un poco mejor el agua que si solamente lo hacemos con una cubeta. Y imagínense, una cubetada de agua a todas las plantas, pues se tira demasiada agua. Entonces con una regadera o de poquito podemos nosotros cuidar el agua. Igual, cuando nos lavamos los dientes muchas veces, ¿qué pasa? En lo que yo me lavo los dientes, pues ¿qué hago? Dejo la llave abierta y ya se tiraron ahí 2 litros de agua, 2 litros, imagínate cuánta agua no tiramos en ese momento. Entonces lo conveniente es, pongo un vasito, lo lleno yo creo a la mitad y con ese vasito me alcanza para lavar mis dientes bien, enjuagarme mi boquita y listo, pero ya no tiré tanta agua como si tuviera la llave abierta y se estuviera tirando. Aquí también la otra es la llave, ¿verdad? Imagínense, si nosotros nos estamos lavando las manos y en lo que nos enjabonamos, dejamos la llave abierta, ya tiramos bastante agua. Lo conveniente es mojo poquito mis manos, le cierro, me pongo jabón, me las tallo. Y ya que están muy bien enjabonadas y talladas, abro la llave, pongo mis manitas, las enjuago, cierro la llave bien y que me seco mis manitas y listo, pero ya no desperdicié tanta agua. O puedo poner un topercito y en ese topercito me puedo enjuagar mis manos. ¿Y qué pasó? No tiré, no desperdicié bastante agua, que esa agua pues en unos años nos puede hacer muy útiles, ¿verdad?
Entonces, otra de las medidas o cosas que nosotros también podemos hacer para evitar tirar tanta agua, a lo mejor puede ser reciclar el agua de la lluvia. Muchas veces el agua de la lluvia es muy limpia. Podemos, cuando está lloviendo, poner unas cubetas o unos botes y que toda el agua caiga, se llenen las cubetas o los trastes que hayamos dejado, se llenen, los juntamos y al otro día con ese se puede lavar la banqueta, el patio, le podemos echar al baño, le podemos poner, podemos lavar el carro o podemos echar a las plantitas y no pasa nada porque es agua de la lluvia, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante que empecemos a tener esa cultura de no desperdiciar el agua y, por ejemplo, si nosotros llegamos a ir un día a la playa, no dejar nuestra basura ahí porque llegan las olas, se la llevan, se va al mar, se va al fondo del mar, así como lo vimos aquí, se contamina, se queda ahí y pues es demasiada. ¿Cómo la vamos a sacar? Ya no la podemos sacar. Entonces para sacarla se necesitarían muchos años, muchas personas y se necesitarían pues maquinarias o muchos instrumentos que a veces son muy caros o que son difíciles de conseguir. Entonces no hay que hacer eso. No, igual cuando vamos al bosque o cualquier lugar, no dejar la basura porque igual a veces hay lagos, ríos, lagunas y nosotros ¿qué hacemos? La dejamos ahí, pues con los días se va la basura o alguien pasa y la avienta y ya contaminamos demasiada agua y pues ¿qué vamos a hacer después cuando ya no tengamos agua? El día de hoy les voy a enseñar a hacer un filtro como experimento. Vamos a hacer un filtro de agua, va a ser un filtro casero, nos va a ayudar nuestro ayudante y nos va a pasar el filtro. Yo ya lo hice, está acá de este lado, pero les voy a explicar un poquito de cómo nos ayuda. Listo, muy bien. Ay. Bueno, aquí está, yo ya les dejé en su cuadernito más o menos, en la hoja de actividades que trabajamos con mamá y papá, cómo funciona o cómo lo vamos a hacer. Si ustedes lo pueden hacer, me gustaría mucho la verdad que lo hicieran. Si no, pues no hay problema. A lo mejor si no tienen piedritas o no tienen las telitas o no encontraron la botella, no pasa nada. Entonces, para yo ahorrar un poquito de tiempo en el video, pues ya estaba hecho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que vamos a poner en la parte de abajo, como tenemos aquí, vamos a cortar primero nuestra botella? Nuestra botella estaba así, ya la cortamos y dejamos esta parte. Después dejamos esta otra parte. En esta otra parte, en la parte de la boquita, vamos a poner un trozo de tela o un trozo de algodón grande. Si no tenemos algodón, no importa, podemos buscar una tela no muy gruesa, pero tampoco muy delgada. Si es muy gruesa, pues va a impedir que pase el agua bien. Tiene que ser una tela un poquito delgadita, finita, ¿vale? Entonces, si ponemos nosotros telas muy gruesas, pues no va a pasar el agua, no va a filtrar mucho, ¿vale? Ya que lo ponemos aquí se ve la telita, ponemos una capa de piedritas. Yo estas piedritas las conseguí en el jardín de mamá, o puede ser piedra pumice con la que tallan los trastes, pero la tienen que enjuagar muy bien antes de ponerla aquí, porque si no va a estar sucia. Entonces tienen que lavarlas, desinfectar sus piedritas bien y listo. Vamos a poner otra capa de telita, otra capa de piedritas y otra capa de otra telita. Ya que la tenemos, a nuestra parte de aquí, la que sobró, le van a hacer unos hoyitos. Esto sí con ayuda de mamá y papá, porque ustedes no lo pueden hacer solos porque se pueden cortar o se pueden lastimar. Le vamos a decir a mamá o papá que si nos ayudan a ponerle un poquito de hoyitos aquí. Y lo vamos a poner así, de esta manera. Entonces, ya que lo tenemos, fíjense cómo quedó. Este es un filtro, este nos ayuda a filtrar el agua y que salga a lo mejor el agua menos sucia o un poco más limpia. Lo podemos usar hasta para el agua potable en casa, que es muy caro a veces tener un filtro y que podemos hacer, y a lo mejor el agua hervida pues no nos gusta o se utiliza mucho combustible, mucho gas en la estufa para hervir tanta agua, o a veces no pasa el señor del agua y queremos usar, podemos usar un filtro para filtrar el agua de la
casa, ¿verdad? La que consumimos. Entonces lo pasamos por aquí. Va a caer un poquito lento. Tienen que tener paciencia por todas las capas que tiene. O la otra, filtrar el agua de la lluvia. Si ustedes dicen que a lo mejor tiene muchas hojitas o piedritas o muchas basuritas, ¿qué vamos a hacer? Fácil, o de la azotea muchas veces, como hay polvo, pues sale con mucho polvo. ¿Qué hacemos? Pues entonces pasamos el agua por aquí y va a caer el agua. Acá miren, les voy a enseñar. Fíjense. Observen, esta pues es agua limpia, ¿verdad? Pero miren cómo empieza a caer. ¿Ya vieron cómo cayó? Empezó a caer el agua. ¿Por qué? Porque lo está filtrando y es todos estos, las telas, las piedritas, la tela, la piedrita y la última tela, nos van a ayudar a que el agua salga pues más limpia y que sea, y que el agua potable pues sea más limpia y podamos tomarla de manera más segura. ¿Ya vieron cómo empieza a caer pues el agua? Ya la voy a poner aquí porque si no se me va a caer. Entonces este es un experimento que está muy padre, muy divertido y pues sí me gustaría que lo hicieran, ¿verdad? Como pueden ver, si no tienen los materiales, no pintan las piedritas ni nada, no lo hagan, no se preocupen, no es obligatorio. Igual el experimento que hice aquí del agua contaminada, solo es para que ustedes vean cómo es el proceso de contaminación del agua, cómo la contaminamos y cómo es muy difícil que nosotros podamos quitarle todo lo sucio del agua y cómo nos afectaría demasiado, ¿verdad? El agua es un líquido vital. Si nosotros no tenemos agua, no podemos sobrevivir porque la necesitamos. ¿Y qué pasaría si tomamos agua sucia? El agua sucia tiene demasiadas bacterias o productos químicos, nos pueden hacer demasiado daño. Hay países como África, chicos, en África no hay agua potable, no llueve y es muy difícil que ellos obtengan agua. Lo que ellos hacen es que hacen hoyitos bajo la tierra y empiezan a escarbar donde ven los árboles un poco más verdes o los arbustos, los quitan, escarban y con unos popotes hechos a base de plantitas también, ellos empiezan a hacer los hoyitos en la tierra y empiezan con los popotes a extraer el agua. Sale agua un poco sucia, pero ellos la filtran con telas. Y es que el agua ellos ya la pueden tomar, pero aún así muchas veces el agua tiene amibas, bacterias o gusanos que a lo mejor no son perceptibles a la vista de ellos, pero sí les pueden hacer mucho daño y les pueden causar hasta la muerte. Por eso es muy importante que nosotros que tenemos este líquido vital lo cuidemos, ¿verdad? Una de las medidas que implementaron hace poco aquí con nosotros fue las bolsas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en muchos lugares ya no te dan bolsa cuando compras algo, porque toda esa basura iba a los mares y los contaminaba el agua. Los popotes, estos popotitos que traen los jugos Boing, o cuando compramos un frappé o compramos algún jugo en algún puesto que te daban popotes, ahorita ya no nos los dan. ¿Por qué? Porque ya no los pueden. Inclusive las charolas de plástico, los vasos de plástico también. Entonces ahorita las empresas que hicieron, pues se tuvieron que adaptar y tuvieron que vender charolas, vasos y con todo esto que fueran más amigables al ambiente y que fueran biodegradables. Inclusive ya hay cubiertos hechos de palitos de madera, o sea, de bambú. Ya hay popotes hechos de cartón, de bambú, de metal o de plásticos que te duran años. Igual los cubiertos son más caros, sí, pero estos no los vas a tirar. Eso pasaba mucho en las playas y también aquí en la ciudad, y eso siempre se taparon las coladeras y nos inundábamos. Bueno, para no hacerles el video de hoy y la clase más larga y puedan hacer sus actividades muy bien, pues aquí concluimos esto. No sin antes decirles que la actividad que ustedes van a hacer es, van a hacer un cartel en donde ustedes hagan un dibujo y en ese dibujo ustedes me van a explicar cuáles son las medidas, aparte de las que yo ya les dije y de las que yo les digo. Ustedes tienen que hacer 5 medidas, inventarlas, 5 medidas para ustedes cómo cuidar el agua y cómo evitar que se contamine, ¿ok? Ustedes lo van a
las van a crear, van a ser nuevas para ustedes y van a hacer su cartelito. Si no tienen una cartulina reciclada, no importa, lo pueden hacer en una hoja blanca, ¿ok? Entonces, ustedes lo van a decorar, lo pueden hacer con hojitas, lo pueden hacer con flores, lo pueden hacer con plastilina, con acuarelas, con papelitos de colores, con materiales reciclados que tengan en su casa. No podemos usar ni diamantina porque esa diamantina la contamina mucho. También la diamantina contamina mucho el agua, ¿vale? Entonces hay que evitar usar diamantina. Se ve muy bonita, pero hay que usarla con medida, ¿vale? En este cartel no podemos poner diamantina. Podemos utilizar otras cosas como pintar el azúcar, pintar la sal, los papelitos de colores, hasta periódicos, chicos. Podemos usar periódicos para hacer nuestro cartel. Entonces quiero ver cómo lo hace. Lo dejo a su imaginación, a su creatividad. Podemos usar hojas, ramas, piedritas, palitos, periódico, cartón, telas, lo que tengan en casa. Hacen su cartel y leen muy bien las instrucciones, las indicaciones que le manda mamá o papá de cómo va a ir su cartel, ¿vale? Entonces esto sería todo de la clase de hoy. Nos vemos en la de mañana. Los quiero.